Solo que todo el mundo está conectado a internet últimamente, Sí, entonces como volvió la cuarentena. la banda ancha no alcanza. Bueno, y su otro compañero por ahí lo vi también conectado. ¿Perdón? Y su otro compañero, ¿Quién? Ricardo. Ah, Ricardo. Escribámosle a Ricardo. Bueno, entonces, veamos hoy, nosotros logramos terminar la clase anterior, los temas, ¿verdad? Quedamos acá en ciberseguridad, con el tema de el PHBA lo vimos y ahí quedamos, ¿verdad? En el PHBA. Elementos de ciberseguridad. Creo que ya lo habíamos trabajado. Creo que lo dejamos aquí, ¿no? En este punto. Ah, En ok, sí. este punto, sí. Entonces, bueno, démosle vía libre al ejercicio, donde retomemos el tema de la clase anterior. Efectivamente, eh, para recordar entonces, Jason, que efectivamente dentro de este tema el concepto de ciberseguridad nos obliga a recurrir siempre al concepto del SIT. El SIT, obviamente ya retomado por nosotros, identificamos que nos da una temática de lo que hoy en día se conoce como el aseguramiento de la información. Ase- aseguramiento. Entonces, esto es lo más importante, mientras que el PHBA me establece una mejora continua. Mejora continua. Esas son las dos palabrejas que tenemos que tener en blanco y negro. El PHBA me va a establecer una mejora continua, mientras que acá definámoslo, mientras que el SIT, como palabras que podemos encontrar, me va a dar a mí, mientras que el PHBA una mejora continua, siempre. Partamos desde este punto de vista, mejora continua. Entonces, ¿qué significa el aseguramiento y la mejora continua? Bueno, resulta que normalmente en el mundo del ciberespacio, las pretensiones que te establece una tercera parte, y que es una tercera parte, un usuario, regularmente son dadas a la normatividad de la ley, no son dadas a la normatividad del aseguramiento. Entonces, esto regularmente lo saben los programadores, los ingenieros, las diferentes personas que se dedican al control, a la administración y a la vigilancia dentro del mundo de la ciberseguridad. El PHBA, el SID, le apuntan, siempre le van a apuntar a la norma 27001. La norma 27001, para que ustedes lo sepan, efectivamente es la norma que permite regular, estandarizar, dar el cumplimiento de los requisitos para satisfacción de una actividad, de un cumplimiento, de una acción. Entonces, la norma 27001 vigila y verifica que se cumplan y que se lleven a buen recaudo el cumplimiento de cada una de las acciones, de cada uno de los registros, de cada uno de los elementos definidos dentro de una planeación estratégica que se haya tenido desde un principio en un sistema de información. Cuando uno establece un proceso de seguridad informática, no es definir, ya tengo definido la seguridad informática en mi programa porque tengo confiabilidad, es integral. No, hay que establecer unos procesos y unos protocolos que realmente demuestren que cada paso que usted está dando cumple con cada una de las 4 palabras del SID: confidencialidad, integridad, disponibilidad y asequibilidad. Y obviamente, en el proceso de la implementación de un sistema está una mejora continua siempre, que quede evidenciado, que quede al aire, todavía es que el PHBA nos establece la planeación, el actuar, la verificación y el hacer. Entonces, esa es la situación de los elementos de ciberseguridad, los elementos del PHBA, los elementos de la confidencialidad. Entonces, este es uno de los puntos. Desde los tiempos remotos, como lo podemos ver nosotros, efectivamente en tiempos atrás,
borremos pantalla, se definían ciertas normas sencillas de que pronto había que no prestar la clave, había que de pronto no confiarle la clave a un usuario amigo, pero eran los conceptos básicos que teníamos a la mano en cualquier situación que se llegara a presentar. Resulta que no sé si por acá podemos ver un pequeño brochure de los diferentes ataques que a nivel mundial se presentan diariamente. Veamos si aquí me presenta y me deja ver fácilmente uno de los tantos ataques que en el mundo ocurren regularmente y que de manera constante están peleando las diferentes instituciones y entidades. Este es un amigo, un argentino, que efectivamente nos muestra el ejercicio, una grabación que nos envió ya hace un par de días para que evaluemos constantemente cómo es el ataque a nivel mundial. Le comparto pantalla con sonido nuevamente. Jason. Entonces veamos a este hombre con la amiga, donde nos va a mostrar efectivamente lo que realmente es hoy en día el ejercicio. Te lo pongo a rodar, Jason. Escuchamos los 10 minuticos. En Despierta, que ya es hora. Hoy es viernes. ¿Qué tal, Marca? Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, hoy es viernes y se acaban el cole por aquí para los niños. O sea Es que verdad. ya empezamos unas mini vacaciones. Ellos también estaban entrando en la cuarentena el fin de semana, la semana pasada. O maxi vacaciones y contentos. A ver cómo se presenta y a coger con fuerzas el fin de semana. O sea, Un para saludo a todos los del veremos chat. tus hijos por aquí, ¿no? Bueno, sí. De vez en cuando ya lo escucháis, pero bueno. Hoy vamos a compartir pantalla por el tema de que para que veáis lo que es el mundo del ciberataque. Sabéis que en medios de comunicación pues se habla del tema de que a veces pues hay países o desde países que atacan cibernéticamente a otros países. Es como un conflicto, podríamos decir, armado, porque la información es poder y muchas veces estos ciberataques lo que conllevan es el tema bueno, sacar información de unas empresas o hackearlas y todo eso. Y claro, eso da un poder o un beneficio a ciertos países. Y luego hay empresas de hackers y tal que simplemente pueden vender esa información o intentan pues, localizar una información determinada de algún país o de alguna empresa. Lo curioso es que ahora os vamos a mostrar una página web que muestra los ciberataques que están pasando en este mismo momento, en cada momento. Y os daréis cuenta bueno, que cada día no cada día, cada segundo hay ataques por todo el planeta. Parece esto una batalla campal, ¿verdad, Maika? No nos olvidemos que ahora todo funciona a través de Internet. Es nuestro futuro. Y realmente todos los sabios coinciden en que nuestra tercera guerra mundial será una guerra cibernética. O sea que aquí veremos realmente cómo están hoy en día las cosas, que no es todo paz y abrazos de luz, como comentan mucha gente, y que esto está a la orden del día y los ataques son brutales. Mira, voy a poner ya el tema de compartir pantalla. Aquí podemos observar, cada punto que vemos aquí es un ataque. O sea, si veis, ¿vale? Es un mapa mundi donde aquí en este lado de aquí pone orígenes del ataque, o sea, desde qué país se está atacando ahora a un país o una empresa, y en este lado el objetivo del ataque. Como vemos, en primer puesto, ahora quien está atacando más es China y se está atacando más contra Estados Unidos. Entonces, Jason,
Acá vemos, como lo dice nuestro amigo Alejandro, está viendo una situación que realmente ocurre todos los días, Jason. Estas son situaciones de combate, de ciberataques que se ven a diario, de los cuales ahora son pequeños ataques de bloqueos, pequeños ataques de robo de información, ¿cierto? De momento, efectivamente, toda la zona de China, efectivamente, es la que está llevando un ataque de esta línea a esta línea, ¿sí? Aquí hay una isla que creo que es el Australia, donde están haciendo un conflot, un triángulo de esta forma. Así es la triangulación que existe del ataque a nivel mundial. Europa, llama a tu mamá, porque estoy ocupado. Europa, que está acá, ¿cierto? Está bastante quieta desde el punto de vista de que recibe y demás. Mientras que toda esta sección de China, aquí tenemos a las islas japonesas y demás características, están siempre siendo visible el polo Norteamérica para darle un ataque, un bloqueo, una fusión, lo que se busca. Mire que aquí estamos viendo los orígenes del ataque en este cuadro. Estamos viendo que aparentemente Rusia que está, pero pues aparece en las primeras de cambio, España, ¿cierto? Zelanda, Goterland, Bulgaria, Rusia, Canadá, ¿sí ve? A pesar de que ellos no se notan en el ataque, pero es que el ataque de ellos son a 3 bandas. Ellos envían todo el ataque, lo que les comentaba yo, cuando alguien coge la IP como centro de apoyo, como centro de trabajo, efectivamente cogen a todo China para hacer un ataque a un país diferente. Los objetivos de los ataques que están aquí, mire acá, aquí es donde se dan cuenta, efectivamente tenemos en las primeras de cambio a Estados Unidos, a Rusia, ¿cierto? A Filipinas, que es un punto de ataque, más no es que Filipinas ataque. Señor. No, nada, pues que Filipinas ahí. Lo que pasa es que Filipinas es un centro que no tiene norte, ni es americano ni es ruso. Entonces, Filipinas, como centro de discordia, ella simplemente le pasa lo de los hackers grises. Depende del mejor postor. Ellos aceptan el uso del servidor, el uso del traspaso de la droga, el uso del paso de todo el transporte fluvial y aéreo. Entonces, es lo que se denomina un espía jugando en los 2 bandos, ¿sí? Entonces, cada uno le paga a cada uno, pero ambos bandos saben que ese es un espía que trabaja para el otro y el otro sabe que ese trabaja para el otro. Entonces, pero ese es el juego de poder llevar y traer la información de un punto a otro. Dentro del proceso de Sudáfrica, acá tenemos aquí no aparece a Francia, Krypton, Corea, aquí tenemos a Corea. Fíjense que Corea muy calladito y muy a la mano ahí, efectivamente está gobernando toda esta zona, toda la zona que estamos acá en esta partecita, ¿sí? Entonces, son los temas de las negociaciones que hoy en día se están haciendo por la información, por la Big Data. El que más, volvamos a correr este momentico, corremos esta pantalla y sigámoslo corriendo, porque aquí, listo. En la parte inferior vemos los servidores que están atacando. No sé si en la parte de arriba del lado derecho vemos el objetivo y en la parte inferior de la derecha vemos los servidores con los que están siendo atacados. Y fíjese que ahí no aparece ningún servidor conocido, como usted puede darse cuenta.
¿sí? Mientras que los objetivos sí se ponen de por delante Estados Unidos, Rusia, China, Filipinas, etcétera, etcétera. Y supuestamente el origen de los ataques, usted ve que Estados Unidos está en el tercer puesto, que debería estar en el primer puesto, pero en el primer puesto pues está la China. España, coincidencialmente, es un país que como cuando le convenga no tiene norte igual que Francia, pero pues aquí no aparece Francia en ninguna de la cambia porque se supone que es el origen y la cuna de los derechos del ser humano, ¿correcto? Pongámoslo nuevamente a rodar. Este momento. ¿Vale? Pero os daréis cuenta Que que a no veces... paran. Sí, no, que no paran. No A paran, veces se no paran. acelera y hacen como una especie de ataque conjunto desde diferentes zonas. Ajá, conjunto. Sí, hay momentos que un mismo punto recibe a la misma vez desde todos los lados. Sí, No nos olvidemos vemos. que China Ujú. ahora está como primera potencia mundial, Sí, si veis superando a Estados Unidos. toda la zona de China, ahora voy a marcar algún punto. Es ¿Vale? increíble, ¿eh? Vemos todo lo que son los ataques, Mira, mira, mira. hacia dónde va. Y bueno, Rusia también, si veis, está atacando, pues... Hay esta zona de aquí, que es una zona muy curiosa, ¿vale? Sí, sí, esa es. Que recibe Llama la muchos atención. ataques. Sí. Está catalogado como MilGov, ¿vale? Gobierno militar, porque normalmente cuando sale esto es que es algo no determinado, pero se sabe que es militar. Podría ser una base militar, podría ser a lo mejor, incluso pongamos, yo qué sé, un barco determinado o algo, ¿no? Y Aquí curiosamente, abajo desde sí este tenemos en medio punto, del mar otro punto que no paran tampoco de atacarle. Y Europa tampoco se queda corta. no, Europa ataca y el recibe te da gusto. Normalmente los ataques, como vemos, Rusia, Bulgaria, España, Canadá, Un puntico Rusia blanco. está Corea muy del Sur activa. tampoco se queda. Y esto, a ver, Rusia y China son los más activos. si vosotros entráis en esta página, que es map.ipviking con V y con K.com, todo junto. O sea, map.ipviking.com. Y De todas veréis, maneras, si os fijáis arriba, como está compartiendo pantalla, lo veréis escrito en la pestaña. por aquí, bueno, lo pondremos también luego en la descripción. Pero nos ha parecido curioso eso, ¿no? De que todos los países donde nos hablan de libertad, de democracia y tal, pues desde esos países pueden ser particulares, hackers o crackers de estos a nivel particular, pero bueno, esa información luego se vende o hay una intención. Vemos que China es una de las zonas donde más se ataca. Es que esto es el mayor poder que podemos tener, aparte de armas nucleares o cosas así. Esto es lo peor para atacar para empezar una guerra. Todo, absolutamente todo, lo tenemos informatizado. Y nos pensamos que vivimos en un momento de paz y... Es bárbaro, ¿eh? Es una pasada. Si es que un pequeño hacker ya puede entrar en tu ordenador, cambiarte contraseñas, mirártelo todo y conseguirte todos tus datos. Que es que es militar o es un gobierno así, mirar la cantidad de ataques que está recibiendo. Y si marcamos Estados Unidos, mirad Estados Unidos los ataques que tienen. Es impresionante. Hace un rato África también, era una pasada. Por eso que a veces cuando salen las noticias de que, yo qué sé, que dicen que el gobierno de China ha atacado pues alguna página web o ha intentado entrar en, yo qué sé, en alguna empresa determinada, como pasó con el tema de
Sony, que entraron, según dicen, de Corea del Norte y todo eso, pues bueno, que simplemente veáis lo que sucede a cada momento en el mundo que no vemos, ¿no? El mundo de Internet. Lo voy a Tenemos que adelantar, sumar con el tema de Jason. China. Mirad, China Mira, finalizaremos. quítate la máscara, dice, ¿podemos vivir tranquilos con todo esto? Yo no vivo tranquila, ni con esto ni con nada hoy en día. No soy derrotista, pero creo que tenemos... Bueno, ahí, Jason, efectivamente dejamos entrever lo que nosotros tenemos que tener como seguridad total hoy en día, Jason, para que no nos confiemos nosotros, los ingenieros, de hacer un programa totalmente desprotegido, totalmente sin el SID, sin el PHBA. Lo que pasa es que de pronto en la academia no se deja en claro que tenemos que estar programando debidamente con la normatividad adecuada, con los protocolos y los periféricos. Muchas veces en programación se establece que tenemos que aplicar exclusivamente el tema del algoritmo, el tema de la secuencia lógica, pero claro, eso no se puede eliminar. Pero no nos enseñan a implementar un proceso de seguridad adecuado y óptimo que no sea vulnerable. De manera regular, muchas veces nosotros diseñamos un software y no le montamos un algoritmo de lectura, de escritura, de verificación de la entrada de datos a la Big Data. Entonces, aceptamos que lea cualquier dato, que lea cualquier información y muchas veces solamente validamos que nos dice el profesor, solamente valide que entre números y no letras, o entre letras y no números. Entonces depende del tipo de campo, pero realmente un hacker nos puede convertir a nosotros un nombre en números y un número en letras y fácilmente podría entrar y atendernos como se merece. Entonces, ¿pero por qué motivo nos atiende? Porque no nos enseñaron a implementar el SID, no nos enseñaron a implementar el PHBA y el SID, que es el que asegura precisamente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, pues lo que nos exige es que apliquemos las políticas simples y sencillas de la ciberseguridad. Bueno, la normatividad, la ley, la reglamentación, esos son lineamientos que nosotros tenemos que ir implementando. ¿A qué se refiere? Se refiere que efectivamente cuando uno está diseñando un software, usted es desarrollador, Jason, de programas. Sí, señor. Exacto. Entonces, cuando usted esté implementando software, usted tiene que tener en cuenta la autenticación de su software, la autenticación del licenciamiento. Cuando usted esté desarrollando su software, que efectivamente las bases de datos sean garantizables, que tengan una confidencialidad y que usted esté consultando adecuadamente los archivos que pertenecen, porque muchas veces la gente consulta una base de datos, pero no tiene en cuenta el dominio. Entonces el dominio efectivamente está bloqueado, está con phishing, está suplantado, etcétera, etcétera. Y pues simplemente nosotros cumplimos con consultar la base de datos. El algoritmo del troyano aprende rápidamente a que nosotros tenemos un programa en desarrollo y estamos consultando tan solo una dirección para que lea. Pero entonces no estamos validando si el origen y la autenticación es adecuada. Si la IP que estamos consultando realmente es la misma o es una IP que varía, es una IP que salta dependiendo la hora, dependiendo el día, dependiendo el dato que estemos consultando. Y eso, pues, a la gente dice, pero ¿cómo uno va a consultar una información? Entonces, olvidamos que una buena parte, que en buena parte es diferente consultar, es diferente acceder, es diferente arrojar datos y muchas veces lo que hablábamos en las primeras de cambio, en las primeras clases, que efectivamente nosotros no teníamos en cuenta la metadata. Cuando nosotros nos traemos un dato, cuando enviamos un dato, pues efectivamente tenemos que tener en cuenta cómo lo enviamos, qué clase de archivo miramos, si lo mandamos encriptado, si lo mandamos criptográfico.
Ay, perdóneme. Si lo mandamos debidamente protegido para que solamente el destino tenga asequibilidad al mismo. Entonces, en eso los programadores fallan bastante, en no tener prudencia en verificar los orígenes y los destinos de la información. Hacemos un programita sencillo con un landing page que le pide a usted escasamente por ahí el teléfono, la cédula, digamos esos dos, así que sea ese from sencillo, un from de un programita donde me presenta la clave y el usuario. Pero no estamos verificando que efectivamente la base de datos, es más, los programadores de una vez cuando están en el from de la clave, de la contraseña, de una vez abren la data de las contraseñas de los usuarios. O sea, tienen de una vez abierto la tienda para que cuando el usuario le dé enter, automáticamente le permite el acceso a la verificación y a la consulta de los datos que acabo de digitar. A la data o a la big data que contenga la información. No sé si usted se ha dado cuenta, Jason, que efectivamente los bancos se autentican a través de una clave pequeña o la huella o el iris o con un correo. Efectivamente se tomó la decisión de verificar que el origen de los datos de consulta son las cuentas de dominio del usuario registrado. Entonces muchas veces le están mandando ahora, le están enviando un código de seguridad, bien sea que lo envían al teléfono registrado o a la cuenta registrada. Pero los hackers ya saben eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Bloquean el correo automáticamente. Lo que no han podido todavía bloquear, pues que están a punto, eso es muy sencillo, efectivamente bloquear la mensajería de los mensajes. Entonces, ahí en ese punto, lo que el usuario debe escoger de manera regular es enviar un mensaje de código al teléfono. De manera regular, tiene que estar uno de pronto y ser una persona que tiene una información supremamente importante para que logren aparearle y para que le logren interceptar su teléfono y definitivamente bloquearlo para que el mensaje no le llegue a su teléfono, sino le llegue a un gemelo. Claro, le pueden gemelear su teléfono, ¿no? Ni más faltaba. Ahorita, profe, ahorita con Bancolombia ni siquiera está llegando la clave. Digamos, en mi caso, cuando necesito la clave dinámica, tengo que verla directamente en la aplicación que tengo en el celular. No sé si eso antes es menos inseguro o más inseguro. No, Si es voy a hacer seguro. ¿Cómo? Es seguro. ¿Pero qué? Incluso, pero si voy a hacer una transacción desde el celular, ahí sí ni la pide. Es como que, bueno, ¿Sabe por qué es? Porque en algún momento determinado, cuando tú hiciste las consultas, resulta que Google desarrolló un motor, un troyano sano para almacenar y conservar los datos más usados constantemente en el celular. Y dentro de esos datos, Google, el motor de Google, conserva los usuarios y las claves y las contraseñas en el celular. Porque recuerde que los sistemas operativos no son los mismos para los PCs que para los iPhone, perdón, para los Smart. Son diferentes. Entonces, Google desarrolló esta herramienta donde le permite al usuario y le pregunta, incluso te está como configuración. Tú puedes activar o desactivar precisamente esta opción para que no le conserve, ni le reserve, ni le guarde, ni le almacene los datos de usuario o los contraseñas. Entonces, en algún instante, sin que tú te hayas dado cuenta, lo activaste la opción para que le conservara la clave del usuario que está digitando siempre. ¿Qué ocurre? No, me refiero a la dinámica, a la que llega por mensaje. Ah, sí, A la hora pero que no llega, como la segunda clave. la segunda clave, sí. Pero esa clave, cuando ya va a cerrar la operación, la transacción, se la exige, me imagino. ¿No? Por eso digo, cuando va a hacer una transacción directamente del celular, no la pide. Pero si lo hace en el computador o en otro lado, ahí sí pide esa clave dinámica que toca directamente de la aplicación. Es que no sé si cuando tú haces esa clase de operación
por pagos inferiores al mismo proveedor, se la deja pasar de largo. Esa es una validación que está haciendo el sistema. Ejemplo, tú pagaste Bueno, de pronto sí. una operación de 100 pesos, de 100.000 pesos. Y Ujú. resulta que las siguientes operaciones que no sean secuenciales las realizas por igual o inferior monto. Automáticamente no le pide el código de verificación. ¿Sí te ha pasado? Mientras que si usted a la misma transacción, cuando sube el monto de las últimas operaciones promedio, automáticamente sí le exige la contraseña. Pero ese es culpa del Google, viejo. Lo puedes configurar para que no le conserve los datos registrados de contraseñas. Profe, y otra consulta. A mí como en el 2016, 15, yo descargué un virus en el computador, ¿sí? ¿Un video? Un virus, yo creo, no sé. Ah, ya. Y en ese tiempo no manejaba la clave dinámica, sino la segunda clave. Y siempre era la misma, la segunda clave siempre era la misma. Y entonces una vez me vaciaron la cuenta, Carajo. la de Bancolombia me la dejaron en ceros y yo llamé. Ellos me dijeron, ¿usted conoce a tal persona? Y eso, y era un man por allá en Barranquilla. ¿Y qué pasa, digamos, qué pasa con esa gente? Los bancos los denuncian, les quitan a... Lo que pasa es que, mire, la vuelta es larga. Si tú colocas la denuncia, pues eso se va a tener una trazabilidad. pero, Pero si efectivamente hace una queja directa de requerimiento al banco, el banco está en la obligación de hacerle un seguimiento a la operación. Pero si esa queja cae en manos como esas son bandas debidamente organizadas, ¿cierto? Esa queja cae en manos de los que están haciendo la transacción, de los que están llevando a cabo la operación, pues nada, esa cuenta queda en el olvido y demás. Pero, ¿usted qué tiene que hacer? Usted coloca la queja no directamente a la sucursal, sino usted coloca la queja a la superintendencia. Y la coloca la queja a la Cámara de Comercio. Claro, la copia al banco y a la gerencia directa. No, nunca hay que colocar la queja directamente a la sucursal, sino a la principal. Y hay que averiguarse dónde queda. Entonces, de esa forma es como la situación puede seguir navegando. En buena práctica que de pronto eso terminase y llevase a fines felices, efectivamente el banco estaría en la obligación de poder hacer la devolución o volver a actualizar su cuenta. Dado que usted pueda demostrar de que esa persona no tiene ningún contacto y que usted utilizó sitios seguros y cuentas de consultoría seguras, donde ellos detecten que usted por una ocasión simple y sencilla utilizó un café internet o realizó la operación desde la empresa, ¿sí? Con un dominio al que no es el suyo, se pegan de ahí que efectivamente la empresa contaba con unos permisos más amplios para la asequibilidad y el almacenamiento de la información. Entonces, esos permisos más amplios son los que dan un dominio de una empresa regular, porque cuando usted casa los dominios de una empresa a un banco, pues están los límites superiores e inferiores para poder controlar. Pero como usted es un usuario y una tercera parte, no, esos permisos no encajan dentro de su perfil. Por tal motivo, la empresa se pega desde esa línea. O sea, si a mí como perito me llamaran dentro de ciberseguridad o en cibercrimen, pues ese sería mi veredicto, que los perfiles del usuario del tercero, que es independiente de la empresa, no debía estar consultando su cuenta bancaria en los dominios de la cuenta de la empresa. ¿Sí se da cuenta? Por ese motivo se lo tumban. Pero si usted logra demostrar de que siempre su consulta se realizó desde la IP de su computador y que en ningún momento tiene una consulta distinta a la IP de su computador, usted la gana, no hay lío. Sí, de hecho, esa vez simplemente fue una llamada, me tomaron unos datos, me hicieron aceptar unos términos y pues me abrieron la plata como al mes. Pues fue hasta bueno. Sí, Sino que también quedé sorprendido, ¿no? Como pues prácticamente es como si estuviera viendo lo que yo hacía en ese momento. total.
Ellos te hacen a ti todo el rastreo, te intersectan el teléfono, te intersectan tu mensajería, tus comunicaciones, todo absolutamente. Y como eso no es que sea, digamos, difícil, sino con un solo, una sola maquinita y con un par de algoritmos se encargan noche y día 24 horas, pues no tienen que tener un usuario pegado ahí. Entonces, algún dato sensible, alguna palabra sensible que usted pronuncie, el algoritmo se va a dar cuenta que usted está hablando de denuncia, palabras concretas que se colocan dentro de una programación para que alerte y active lo que tiene que activarse. Y si no, imagínense cómo leerían en el Pentágono, cómo leerían cuando usted en cualquier parte de Estados Unidos habla de guerrilla, habla de muerte, habla de, sí, automáticamente esos comentarios en las diferentes redes sociales son intersectados fácilmente. Vale, vale. Porque precisamente el algoritmo es capaz de leer millones y millones de palabras por segundo. Entonces, esa es la gran ventaja que se tiene de un algoritmo de ese estilo. Claro, no hacer un algoritmo para leer una big data de 20 millones de caracteres, no. Hacer una base de datos de una big data que contenga miles y millones de nanocaracteres para poder ser leídos. Entonces, de esa forma, uno, pues como parroquiano normal, pues le parece imposible, pero no, ese es el pan diario de cada día, eso no. Lo que hay que tener en cuenta es la normatividad de los 8 pasos básicos que yo les comentaba al principio. Cambiar la clave cada 8 días, actualizar el usuario, Antivirus. procurar montar un antivirus. Mire, es que la gente no cree, pero si usted tiene un antivirus montado, le ayuda a toneladas. No necesita de un firewall, claro, porque un firewall, por un lado, es costoso para un usuario promedio, por un lado. Segundo, no tiene la arquitectura para poderlo instalar, ¿sí? Entonces, son dos cosas que van descompensando las reacciones y la asequibilidad del tercero, del usuario normal. Entonces, pero si el usuario normal, que sí puede comprar un antivirus, que sí puede descargar un antivirus gratis, Google tiene su propio antivirus montado, que la gente no lo activa es otra cosa, ¿sí? Pero ahí está. Entonces, pueden tranquilamente desmontar su antivirus, activar el de que tiene el preinstalado, el de Micro, y ya con eso es suficiente. En los smart, pues si la gente también activara los diferentes controles de consulta, no habría los permisos al uso de tantas aplicaciones, pues magnífico. Es más, ¿tú cada cuánto le haces limpieza y mantenimiento a tu smart? Profe, la verdad, lo hice a la limpieza hace como 2 días, pero pues porque usted me dio como, me metió como el miedo, pero antes de eso, hay que 1 año, 2 años que no le he hecho limpieza. Imagínate. Entonces, son tiempos en que se logra anidar un troyano en la máquina y se convierte en aplicativo del común diario del vecindario. Entonces, para usted ya mirar que de pronto le bloquea, le pide la contraseña, se la reconfirma constantemente su teléfono, pues usted dice, no, pues creo que pasa es que mi teléfono me pide la contraseña cada vez que canto y lloro. Entonces usted no le pone peros a ese tema. ¿O no te pasaba eso? Sí. Eso es porque existen por ahí troyanos sencillos. De pronto, algún pre-hacker buscando molestar a los usuarios, porque muchas veces ellos no roban de cuentas sencillas a usuarios tradicionales. Realmente busca una cuenta que maneje miles de millones de pesos. Como ya hoy en día los algoritmos están diseñados para que no salten o muten de una consulta, de una apertura de cuenta a otra, porque ya están los programas de hoy, el software de hoy en día está aplicando efectivamente el SID. Entonces, esa parte no la han podido violentar, pero la norma 27001, ¿cierto? Que es la que le da el aseguramiento de la información, la que establece
los requisitos de cumplimiento, ya se le está dando alcance de la violación para poderla incumplir. Lo que todavía no se ha logrado incumplir es el SID. Entonces, ¿qué tiene que hacer el usuario con el SID? Por un lado, saber qué es el SID. Obvio, eso sí toca identificarlo al 100%. Segundo, aplicar la reglamentación básica que dentro del ejercicio de la programación exige. Entonces, cerrar ciclos, encriptar los datos de consulta, validar los datos de consulta, de entrada, de salida, etcétera. Espera un momentico, colocamos corriente que se va a cargar la batería. Listo. Entonces, el SID le marca desde la programación para que cuando están haciendo o autenticando o entregando un dato en un apartado, bien sea de entrada o de salida, pues obviamente esté debidamente verificado. Pero cosa que no ocurre. La gente, no sé si tú has visto algunos from que son una porquería. No tienen validación, no tienen presentación. Por ende, no manejan un algoritmo de lectura y escritura y almacenamiento y modificación. La gente dentro de ese algoritmo, los programadores, no la gente, los programadores dentro de ese algoritmo tienen que verificar qué valías tú cuando digitas un campo de un correo electrónico y no me digas que la robas. ¿Cómo? ¿Qué valías tú cuando tienes un campo de entrada de correo electrónico? Sí, se la roba. Que se lo verifique. Claro, es lo preciso. Primero valía uno el arroba, pero una clave adicional pegado al arroba es que maneje punto, pero al Ah, sí. final de los caracteres, contando los dos últimos, los tres últimos caracteres, porque pueda que maneje una extensión de un país, .co, o pueda que maneje una extensión comercial, .com. Entonces, tienen que tener obligatoriamente las dos variaciones, que maneje el punto primero en la interrogación y luego el punto. El punto tiene que ser después de la arroba, porque hay punto antes de la arroba, ¿sí o no? Hay empresas que son chocolatesol punto la Bastilla arroba tal cosa, ¿cierto? Entonces, usted puede validar después del arroba tantos caracteres donde encuentre un punto y ese punto sea precisamente los tres o los dos últimos. Y de esa forma va asegurando, por un lado, pegado a eso, si logra hacer el algoritmo un poco más profundo, que efectivamente valide que ese dominio existe en el medio. Claro, pero usted dirá, pero es que si me llega un correo de una empresa, las empresas crean su propio dominio, ¿cierto? Pero usted puede tener una Big Data donde tenga todos los dominios que están en analítica, se encuentran las empresas del mundo, y en la Cámara de Comercio están todas las empresas con sus diferentes dominios. Entonces usted puede tener acceso y usted puede comprar esa data y tener acceso a esa data. Entonces, de ese estilo. Pero alguien más allá, algún hacker más pesado me dice, pero yo puedo fácilmente suplantar el dominio. Suplanta el dominio, pero no suplanta la IP. Entonces, obviamente, es una validación hasta de IP. Pero fíjense hasta dónde pueden subir los niveles de control y administración. El programador básico valida el arroba, sí, pero no se preocupa ni por validar que al menos tenga punto algo, ¿sí? Porque yo he violentado sistemas colocándole a@.com, ya. Y automáticamente ya estoy por dentro con el correo, sin tanto pretentengue. Ahora, que el punto no esté pegado a la arroba, ¿sí? De ese estilo. Bueno, Jason. Entonces sigamos acá con nuestra diapositiva.
Entonces, en este ataque ya quedamos vistos de que efectivamente la cosa a nivel mundial es contundente. Imagínate, Pero porque bueno, mucho de lo que habéis podido ver son el tema de que son también pues, programas que se están intentando meter en otros ordenadores. Supongo que para, no sé, leer nuestros emails, mirar qué hacemos, mirar dónde estamos, qué hacemos, no sé. Pero bueno, hay que estar positivos dentro de control, lo que control. cabe. Sí, Siempre hay que estar positivos, siempre positivos. optimistas. Sí, Que ya eso sí. total, si lo tenemos aquí, pues No. Siempre positivos. Bueno, dentro de este ejercicio efectivamente también tenemos nosotros, venga, a ver, un segundito. Bueno, partamos desde este punto. En este tema encontramos los conceptos un poco más claros del SIG. Veamos qué es la confidencialidad. Entonces, la confidencialidad establece un concepto técnico como el que estamos viendo en pantalla. Confidencialidad, información, privacidad, número de tarjetas de crédito, listas de empleados, pagos, historial médico, fotos de aquellas fiestas como de cumpleaños. Entonces, la confidencialidad efectivamente garantiza al usuario que esa información no será ni duplicada, ni retroalimentada, ni realmacenada, ni redireccionada. Que la confidencialidad solamente la va a tener el usuario a través de sus contraseñas y sus claves y sus permisos, sus niveles de acceso, su perfil de usuario y demás características. Eso garantiza dentro del ciberespacio que efectivamente la información que estamos consultando a través de ese software sea realmente, como la palabra lo dice, confidencialidad confiable. Nosotros podemos llegar a entender el concepto de confidencialidad, pero muchas veces no sabemos de qué se construye, con qué se come. Entonces, ¿para ti qué es confidencialidad, Jason? Pues es, digamos, como la privacidad de uno, la información de uno. Digamos, lo que uno se guarda, lo confidencial, lo que es para uno o para otra persona más. Sí, esa confidencialidad que nadie más tenga acceso. O sea, cuando usted tiene un amigo o tiene un cajón, como tú acabas de decir, que solamente yo tenga el cajón con la llave y que por más de que lo que sea nadie te va a abrir ese cajón. Ese cajón es confiable, que nadie se lo consulta, ¿correcto? Por ese motivo fue que la Corte estableció que efectivamente los teléfonos, los archivos, los computadores no podían ser accesados por una tercera parte de confianza. ¿A qué me refiero? Había muchas demandas porque el hermano, el tío, la novia, el esposo o la esposa le penetraban su sistema de consulta, sobre todo los teléfonos, por la razón que fuera. Entonces la Corte definió que era prohibido, se violaba a la norma y a la ley que una persona familiar cercana, así fuera la mamá, le consultara la información privilegiada y privada de la persona. Entonces, hoy en día, si usted coge un teléfono, puede ser hasta por equivocación, y se pone a abrirlo y a consultarlo, usted puede ser demandado automáticamente. Así manifieste o argumente que es que me cogí el teléfono porque era igual, es muy parecido, y me equivoqué. Ya usted, Claro. si alguien le quiere hacer daño, lo puede mandar, hermano. ¿O no le ha pasado? ¿Sí? ¿Y qué tal es la ley acá en Colombia para esos temas? Fuerte, 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 hermano. En esta parte, la ley en Colombia está manejando de la norma ISO, efectivamente, la data crédito. Le exige precisamente la Secretaría de Datos en Colombia, exige a través de los diferentes entes de control
lo que se llama la superintendencia de registro, ¿no? Entonces la super le exige a usted que usted no tiene acceso, que usted tiene que publicar, que usted tiene que mostrar. Si usted es programador, usted tiene que haber hecho todo el protocolo y todos los procesos de divulgación de que los datos que va a consultar tienen el debido permiso, libertad y demás características. Si un usuario quisiera decir que es que yo, los datos que tengo en la universidad me comenzaron a aparecer en el almacén de éxito, usted tiene que efectivamente, uno, demostrar, pero primordialmente la super lo avala a usted y lo va protegiendo. Entonces, la universidad tiene que demostrar de que efectivamente los datos que están siendo tratados por ella no han sido compartidos y que en algún momento determinado usted firmó un documento donde acepta que le envíen correos, acepta que le envíen mensajes, acepta que usted esté en una base de datos de una plataforma, ¿sí? Entonces, en eso, hoy en día las diferentes instituciones y universidades estatales, gubernamentales, privadas, comerciales, se cuidan en que al menos divulguen la normatividad en plataforma. No sé si te has dado cuenta que en las diferentes plataformas de las empresas existe una cosa que se llama protección de datos. Esa protección de datos, Claro. efectivamente, era que el parroquiano firma y las empresas están obligadas a sacar al mercado y a mostrar. El otro tema que tenemos es la integridad. La integridad de la información efectivamente está en que no se altere, que no sea modificada. La integridad de la información es como cuando usted, no sé si, ¿tú tienes tus abuelos? Sí. Sí, señor. ¿Alguna vez tus abuelos te dijeron Jason? O no, a ti no. Le dijeron a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tío, vea, ese muchacho Jason es íntegro. Entonces, de pronto uno no logró entender el concepto de la integridad. El concepto que ellos manejaban de integridad es que usted era completo, honesto, transparente, franco, preguntaba sin miedo, sin pena. Un chinito por ahí de unos 6 años es íntegro, porque el pelado no importa dónde esté. Mire que es que el baño de allá está sucio porque yo entré a lavarme las manos y uy, qué porquería. El chinito habló con la verdad, ¿sí? Y estando en plena reunión de almuerzo, el chinito se devolvió y dijo, uy, ese baño donde me está bañando las manos está sucio. ¿Por qué no lo limpian? El peladito inocentemente hizo los comentarios de rigor de manera integral, ¿cierto? Sin pensar de que podía hacer daños de susceptibilidades. Entonces, lo que se busca en el mundo del manejo de la data es eso, que la información que usted tiene en el banco no se la modifique, no le aparezcan duplicada, ni almacenada, ni que si usted grabó el nombre de Jason con una sola S. Ay, Dios mío. Que ese dato no sea modificado. Virgen Santísima, perdón, Jason. Que ese dato no sea modificado, sino exclusivamente por usted. Entonces usted está tranquilo y transparente de que la información que tiene ahí, que sea buena, errónea, no importa. Está siendo la misma, tal cual como usted la grabó. Un virus. Si un virus a usted bueno, señor. Digamos, en ese punto, digamos, de pronto, por ejemplo, los bancos, ellos están como asociados con Data Crédito y Data Crédito prácticamente uno tiene información de los datos, números, todo, ¿sí? Sí. Pero Data Crédito también trabaja con otras empresas que prácticamente ellos le otorgan esos datos. Digamos, A ver, sí, es que hay un tema que se llama ingeniería social y procesos de minería. Entonces, vea, obviamente que los procesos de minería no es que estén avalados, ¿cierto? Pero si yo tengo una landing page donde cada vez que usted consulta el centro comercial, la Estrella del Norte, llega al centro comercial Estrella del Norte y le pide su nombre y usted lo digita, pues usted a nadie lo está obligando y entonces automáticamente ese nombre se está volviendo popular.
dentro de la data crédito que se tiene en el centro, en el punto de gobierno de los bancos, que es data crédito, esa data crédito técnicamente no la reparten, es solamente para consulta. Pero por allá en algún momento determinado, cuando usted estaba aceptando las condiciones del banco, de que aceptaba el tratamiento de sus datos, de que acepta la llegada de mensajes, de que acepta tal cosa, automáticamente ese permiso se lo extiende a data crédito como ente vigilante y autorizado del gobierno de los datos de todos los bancos. Pero yo casi que le aseguro, Jason, que data crédito no vende directamente data crédito, ¿no? Hago la aclaración. O sea, dentro de la legalidad. Data crédito dentro de la legalidad no vende, no reparte, no facilita los datos. Que algún tercero en data crédito se lo robe la data es otra historia. No, sí, pues no me refería a eso. Sí. Me refería, sí, entiendo. Sí, Es más, igual también, digamos, si otra empresa la va a consultar, uno tiene que también aceptar, y ahí lo consulta con data crédito. es correcto. Tiene lógica. Sí, correcto. Pero entonces, claro, lo que pasa es que ya entre los permisos que cuando tú vas a hacer una negociación, le dice, acepta consultar los datos en data crédito. No sé si te ha pasado. Y uno dice que sí, porque uno es quien necesita la consulta, ¿sí? Y si la empresa que tiene no te pide ese permiso, usted tranquilamente lo puede mandar, mejor dicho. Se gana una plática grande. Bueno, volvamos. No ha pasado. ¿Ya ha pasado? Pues yo una vez me metí a eso de data crédito y miraba, me salía aquí es que consultas lote. No sé. ¿Por qué me está consultando mi vida crediticia? Sí, es que en algún momento determinado de pronto uno llama de pronto a ver cómo te digo yo. Bueno, es que hay algunos usuarios, vea, te voy a mostrar. Usted sabe que existe un aplicativo específico. Existe un aplicativo específico acá. Aquí coloquémosle al tema data crédito. Acá este data crédito que estás viendo contiene todas las opciones posibles de cómo extraerte la información. Entonces te da varias, la gratis, y esta gratis es la peor. La gente no piensa que es mejor pagar 17,000 pesos o 21,000 pesos, depende del tipo de plan que quiera, que dejarle esta puerta abierta. Algún amigo, no sé si algún amigo, usted venga, yo le consulto su data crédito, porque yo tengo clave y permiso en la empresa. Resulta que esa consulta le deja una huella. En cambio, si usted se mete por la consulta y el acceso normal a su propio acceso a data crédito, si usted paga esos 17 que son simples, si usted divide 17,500 en 30 días, realmente le dan 500 pesos diarios, Jason. ¿Sí? Sí. Y es más fácil pagar 500 pesos diarios que alguien lo deje marcado con una consultoría. Aquí uno se mete a esta cuenta y automáticamente aquí ya le están haciendo en este apartado, ¿sí? Este pequeño landing page le está pidiendo a usted unos datos sensibles que es la cédula. Ahí automáticamente usted la digita. Y le va a llegar el código de seguridad. Aquí me llegaría el código de seguridad para verificar que sea yo. Si no es el que estoy aquí precisamente, vea, hola, bienvenido. Aquí ya digitamos la clave de acceso. Más el código de seguridad que están enviando a razón de que hay mucho phishing suplantando las cuentas personales, ¿correcto? Entonces, por ese motivo es importante que tú, en lugar de que tú accedas a una cuenta gratuita,
te metas a una cuenta. Aquí no dejé registro, aquí no dejé huella. Divinamente puede haber visto mi historial, cómo estoy, marcado, no marcado, etcétera, etcétera. Y, y ya no tengo eso que algún amigo te diga, venga Jason, yo le hago la consulta de su data crédito. No, puro cuento, hermano. Usted pague Sí, claro. sus 17,000 pesos, que le salen mucho más baratos que algún amigo lo deje marcado. Esa consulta del amigo, ¿sabe cuánto se demora en borrar? 3 meses. O sea, usted queda marcado durante 3 meses. Y 17,000 pesos, pues usted lo paga una sola vez al mes. Y puede hacer miles de consultas si no tiene ningún registro, ninguna huella. Bien, miremos la disponibilidad. La disponibilidad se refiere precisamente, Jason, a el uso de la información a tiempo, que sea fácil, que no tenga bloqueos, que siempre esté disponible para mí. Entonces, claro, ¿eso qué significa? La gente confunde muchos conceptos de acción en ejecución. Es que usted me dijo que yo tenía disponibilidad de mi información a 24, no. Dentro de los procesos del banco hay unos tiempos de actualización, hay unos mensajes que hay que atender. Usted firmó el documento y dice, abrí periodos en que se actualiza la información y los últimos fines de mes el sistema estará no con información actualizada, sino con información de los últimos 24 días atrás o 3 días atrás. La gente no lee eso o no se acuerda. Entonces, por ese motivo, la gente dice, es que me dijo que era asequible 100%, 24/24. No, no confunda casi que parecen tan puntuales a la definición de la palabra como si fuera punto a punto, como el agua. Es que muchas veces, inclusive cuando el agua le hace mantenimiento, el agua se le va y no llega porque hay un corto, están limpiando tuberías y demás. Entonces, es muy complicado, pero la gente se aprovecha de términos como ese estilo. Disponibilidad y asequibilidad, entonces se refiere precisamente a que la capacidad de acceso a las diferentes plataformas de trabajo, a la web, independientemente de la discapacidad física, esa disponibilidad que efectivamente hablamos aquí regularmente, se refiere a que si el usuario es una personita con problemas, con acciones, bien sea físicas, de mano, intelectuales, de concepto, que esa información no se bloquee. El banco o la entidad, no hablemos del banco, sino de la entidad X, tiene que tener los elementos, la información y los recursos para que esa persona con esa discapacidad tenga acceso a la información. Entonces tiene que tener una herramienta, un recurso. Y muchas veces esas herramientas para las personas de discapacidad son costosas. Pero como no son montones, entonces el banco tiene que proveerla. Hoy en día los bancos han ganado mucho más con esos pequeños mercados, porque eran mercados que no estaban explorados. Entonces, la asequibilidad estaba cerrada para las personitas que tenían algún tipo o condición de discapacidad. Tipo o condición física, mental o psicológica. Y ya, ese sería todo nuestro ejercicio. Entonces, ¿preguntas, Jason, hasta ahí? No, señor. Bueno, ¿qué nos queda por acá por visualizar en este tema? Vamos avanzando lentamente. Entonces, ciberseguridad. Bueno, miraremos los sistemas operativos. Usted ya maneja la parte de conversión de binario, decimal y todo lo demás, ¿sí? Sí, señor. Pues eso pues que yo hace rato no estudiaba, que tenía aplazado, y eso lo vimos con la arquitectura de redes.
¿En esta universidad o en otra? Sí, en esta. Ah, bueno, de pronto hacemos un paseo ahí rapiditico como por no dejar. Listo, viejo, no le daremos mucho tema al asunto. Bueno, mis queridos, entonces, mi querido Jason, bueno, muchas gracias, viejo. Perdone la demora, pero hoy sí tuvimos un pequeño percance de internet nuevamente. No, no. Entonces, ¿cómo te fue con la subida de la información a la plataforma? ¿De cuál información? Del último archivito que dejé, vengo aquí, lo colocamos. Veamos acá. Me falta uno ya. Porque no me quedó mucho tiempo tampoco. Sí, está bastante lenta la internetcita del día de hoy. No, se cayó la aula. Se cayó, sí. No, ahorita no está entrando ni a palo. Bueno, lo verificamos después. Pues yo ya hice el parcelador. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Parcelador. Ay, sí, ¿cómo te ha ido con el parcelador? Pues lo tengo hasta el día, falta el de hoy. Ah, bueno, qué chévere. Gracias, viejo. ¿Y qué? Uy. Ah, bueno, ya cargo la página. Entró de arepa. Sí. Y los talleres, me falta la biografía de Van Gogh. No, bailas. Esa se vence. Leonardo da Vinci. Ya me iba a ¿Por qué cambiar. estos 5 negocios van a despegar en el 2021? Estamos viviendo una de las épocas más duras, inciertas y prolongadas desde el inicio del siglo XXI. La crisis sanitaria está por alcanzar un año desde que se declararon restricciones y medidas en casi todo el planeta en el primer trimestre del 2020. Y esto ha alterado el curso normal en la vida de más de 8.000 millones de personas a lo largo y ancho del globo. El resguardo en casa ha cambiado la forma en que vivimos, interactuamos, trabajamos, compramos y, algo importante, en la que hacemos negocios, invertimos o emprendemos. A estas alturas, no hay dudas de que la economía ha sufrido mucho y que no es simplemente de un periodo de contracción, crecimiento lento o una baja. Es algo mucho más grande porque se trata de un cambio global al que todas las compañías, comercios y personas de negocios deben adaptarse lo más rápido posible o podrían, como muchos, no sobrevivir. Y aunque no es la primera vez que el mundo sufre una pandemia y debe afrontar una dura recesión, este es realmente diferente y marca un antes y un después en la humanidad moderna. La importancia de entender el cambio que está ocurriendo mientras pasamos los días en cuarentenas puede ser crucial para el futuro. Es por esto que en este video intentaremos dar una perspectiva más amplia de la situación presente y a futuro. Te enseñaremos cuáles son los negocios y mercados que triunfarán a partir de este 2021. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para poder entrar en materia y hablar sobre los negocios que experimentarán mucha demanda y crecimiento, iremos un poco hacia el pasado para comprender mejor el contexto de la situación y las increíbles oportunidades que tenemos en la actualidad para surfear hasta las peores crisis. En siglos pasados, ¿podía cualquier persona construir su propia riqueza? Imaginemos por un momento cómo era la sociedad hace unos 1500 años, o simplemente recordemos alguna película que hayamos visto ambientada en aquella época, o los libros de historia medieval de la escuela. Nos remontamos a los principios de la Edad Media. En esta época había 4 grupos importantes de personas, cuyos extremos lo conformaban los nobles y los plebeyos regulares. Es muy fácil recordar que los nobles eran quienes tenían todo el poder y la influencia en aquella sociedad, mientras que los plebeyos incluían a artesanos, agricultores y vendedores sin ninguna influencia.
Los nobles tenían todo a su favor por el simple hecho de haber nacido en las familias correctas. Ese era el factor clave que determinaba el futuro de cada persona que nacía en esa época. Incluso en el presente, en estos tiempos tan distantes de aquellos, ser parte de una familia muy adinerada o recibir la herencia de alguna puede hacer la diferencia en la vida de una persona, algo que podría ser determinante en darle una vida de reyes, una vida promedio o una vida miserable. Pero volvamos a la sociedad de la Edad Media. Las 4 clases de personas las conformaban los nobles, el clero, los soldados y los plebeyos. Los primeros creían que era muy importante mantener esta división y no escatimaban esfuerzos en recordarle a las otras clases sociales que debían quedarse como y donde nacieron, todo para mantener el status quo y el equilibrio. Por lo que era casi imposible que una persona de bajos recursos y sin ningún linaje de sangre noble que la representase abandonara la clase baja y subiera a una alta. Si nacías como campesino, la probabilidad de que pasaras el resto de tu vida así era de un 99%. Por lo contrario, si nacías noble, podrías vivir y disfrutar de todos los privilegios de la nobleza hasta el día de tu muerte. En conclusión, la clase social en la que nacías determinaba las oportunidades que tendrías por el resto de tu vida. Poco o nada podías hacer para cambiarlo. Era tu destino, de manera que un plebeyo no podía hacer su propia riqueza. La era de la información. Afortunadamente, este no es el caso en los tiempos actuales. En el presente es posible que una persona común pueda volverse adinerada e influyente, inclusive si esa persona empieza con nada. Y la reflexión inicial en este video es que ya no dependemos de un linaje para poder surgir socialmente. Y este es el caso de la gran mayoría de todos los multimillonarios de nuestra sociedad, desde los Rothschild o Elon Musk, por dar un par de ejemplos. De acuerdo con datos de Credit Suisse, en los Estados Unidos, hay 18.6 millones de personas vivas con inmensas fortunas, y según Investopedia, el 80% de estos millonarios construyeron su riqueza por su propia cuenta. Son la primera generación de millonarios. Esto quiere decir que Estados Unidos sigue siendo el país de las oportunidades, y donde muchos pueden cumplir el sueño americano, porque solo el 20% de sus millonarios heredaron su fortuna, el otro 80% logró hacerla. Así que hay una gran diferencia en la actualidad en comparación con la Edad Media, y la principal es que lo que determina el éxito de una persona, compañía, entidad o nación no tiene nada que ver con títulos o apellidos, sino con la información con la cual se hace dinero de verdad, a lo grande y con pocos límites. Funciona de manera simple. La persona con el mejor conocimiento e información y que pueda tomar acciones con ello, definitivamente ganará sobre la demás competencia. Se aplica lo mismo en casi cualquier situación, como la que atravesamos actualmente, una muy adversa. De hecho, se puede decir que en las adversidades se dan algunos de los mejores ejemplos del poder de la información. De ellas nacen grandes millonarios en todo el mundo. Las personas con la mejor información de los sucesos del presente, de lo que ocurrirá en un futuro próximo y de lo que implica para el resto, pueden beneficiarse inmensamente. Solo pensemos, ¿cuántas pequeñas empresas nacieron o cambiaron su producción para abastecer las necesidades higiénicas de la crisis sanitaria? Fueron miles en todo el planeta. ¿Valió la pena? ¿Cuánto ganaron? Si empezaron temprano por estar bien informadas, posiblemente ganaron millones. Entonces, si tenemos esta noción y la aplicamos en nuestra vida, podríamos ser nosotros quienes nos beneficiemos en los tiempos más duros que están por venir. ¿Cómo informarnos mejor que los demás? Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Dónde conseguir toda esa información vital? Afortunadamente, existen demasiadas fuentes de las que podemos obtenerla, pero no debemos confiar en la gran mayoría de estas fuentes por distintas razones. Sin embargo, nuestro objetivo será encontrar información imparcial con la que podamos analizar mejor el panorama y actuar en consecuencia. Son 3 acciones las que debemos hacer: mirar al horizonte, analizar y actuar. Así tendremos ventaja en el camino al éxito, y con eso en mente, más adelante en este video veremos los 5 negocios que van a despegar este año. Negocios, oferta y demanda. ¿Qué hace a un negocio exitoso? El éxito de cualquier negocio, sin importar en qué industria se encuentre o cuál sea su nicho, depende de satisfacer una necesidad o un deseo. El negocio será tan exitoso como la demanda que genera por satisfacer las necesidades o deseos de sus clientes.
En otras palabras, los negocios que gozan de muchos clientes es porque solucionan problemas que tienen muchas personas, y mientras estos problemas tengan mayor importancia, más demanda habrá. Los usuarios adquieren productos o servicios por las dos mismas razones, para satisfacer una necesidad o un deseo. Si queremos jugar Fortnite, debemos comprarnos una computadora con los requerimientos mínimos para que el juego funcione bien. Si queremos dejar de caminar, de tomar el bus o de pagar taxi para ir al trabajo, tenemos que comprar un auto. El principio económico de la oferta y la demanda. Ahora, si queremos comprender por qué los 5 negocios que mencionaremos más adelante van a despegar, debemos entender el principio económico de oferta y demanda. Se aprende en la escuela, pero la mayoría de los profesores no lo enseñan, destacando su enorme importancia, y lo hacen de una forma tan aburrida que pocos prestamos suficiente atención. No obstante, aquí lo recordaremos y entenderemos rápidamente. Básicamente, la oferta es lo que las empresas o vendedores están dispuestos a entregar durante un tiempo y a un precio determinado. La demanda es lo que las personas están dispuestas a comprar en un plazo de tiempo y a un precio establecido. Por ejemplo, si eres un pescador y vendes salmones a $5, estás del lado de la oferta. En cambio, si eres parte de quienes están dispuestos a comprarlo, estás del lado de la demanda. Imaginemos que eres el único pescador que venderá salmones en un mercado, por lo que muchas personas querrán comprar tu producto, pero en un punto no tendrás suficiente pescado para satisfacer la demanda, y como quedarán algunos clientes sin pescado, empezarás a reservar. Entonces, para aumentar las ganancias y satisfacer solo a los mejores consumidores, subes el precio a $7. Sin embargo, cuando las personas notan el aumento, dejan de desear el producto por considerarlo muy costoso. La demanda baja y es lo que ningún negocio quiere. El objetivo de las empresas es ganar dinero, todo el que sea posible, pero cuando el precio de la oferta sube, generalmente la demanda baja. Por eso es que se busca un equilibrio entre la oferta y la demanda. Alcanzar ese punto es la meta de cualquier giro comercial, aunque es algo muy difícil de lograr. Y es que, entre otras razones, muchas compañías gastan bastante dinero antes de lanzar un nuevo producto al mercado. Hacen estudios de mercadeo y prueban diferentes fórmulas de ofertas y precios con la intención de entender cuál es el monto más alto que pueden cobrar sin perder la demanda. Comprender esto es esencial para todo negocio. Negocio número 1. Logística y entregas de pedido. Según los últimos reportes de valoración, el mercado de la logística se proyecta a un crecimiento exponencial que supera los $12 trillones para el año 2022. Los grandes centros logísticos, como los que tiene Amazon en diferentes zonas del mundo, se están multiplicando rápidamente, lo que ha promovido que la logística multimodal y la entrega de paquetes se convierta en una gran industria que solo puede hacerse más grande durante y en tiempos post-crisis sanitaria, aunque, curiosamente, casi nadie lo menciona. El modelo del negocio es bastante simple: recibir, procesar, retener y entregar bienes a cambio de una tarifa por cada artículo llevado a su destino. Obviamente, las empresas que se dedican a ello dependen en gran medida de las economías y el consumo a gran escala, ya que si se entregan 100 paquetes en una misma zona, sería casi el mismo gasto operativo que por solo un paquete, y las ganancias serían mucho más grandes. Es importante mencionar el consumo a gran escala porque, como mencionamos antes, eso es lo que está ocurriendo con las compras en Internet. Cada vez más personas están dejando el miedo a las compras en línea y se suman. Las razones, muchas, desde las obligatorias, como las cuarentenas, hasta el miedo de terminar formando parte de las estadísticas negativas de la crisis sanitaria. Pero lo que es casi un hecho es que esta tendencia continuará en aumento durante este 2021 y el siguiente año. El cambio en la mentalidad de las personas le ha dado una oportunidad de oro a este mercado que ya venía creciendo. Subirá la demanda y quienes tengan las mejores ofertas ganarán. Negocio número 2. Salubridad e higiene. En épocas anteriores a la crisis sanitaria, era completamente normal estrechar la mano con cualquiera, incluso extraños. Nos abrazábamos con conocidos y amigos sin darle importancia alguna al contacto físico. Ahora, obviamente, las cosas han cambiado. Nos preocupamos y tomamos muy en serio todo lo que tiene que ver con el contacto físico, con las personas ajenas al entorno de nuestro hogar y de la higiene para evitar que podamos contagiarnos y contagiar a otros. Lo mismo ocurre con los comercios y empresas. Se preocupan por la higiene, aunque por razones financieras.
Si tenemos un restaurante es seguro que queramos y necesitemos seguir los protocolos de salubridad e higiene que dictan nuestros gobiernos para poder brindar un entorno seguro a los clientes. Queremos que todas las mesas y zonas de nuestro local estén limpias y desinfectadas en todo momento para asegurarnos de que los comensales se sientan seguros cuando entren. Y si logramos ese nivel, probablemente también queramos utilizarlo para obtener ventaja competitiva al anunciar que somos más seguros y limpios que los demás restaurantes. Cualquier local de este tipo, hoteles, oficinas u otros, puede necesitar ayuda para su higiene, y allí es cuando tu negocio de sanitización o higiene y limpieza ofrecerá sus servicios. La inversión tampoco es demasiada, pero debes recordar que estos negocios no solo intentan estar limpios, necesitan ser vistos como limpios por clientes potenciales. La imagen es muy importante. Negocio número 3. Comercio en línea. Sin lugar a dudas, el comercio en línea es el sector que más se ha beneficiado de todas las desastrosas situaciones que desató la crisis sanitaria desde inicios del 2020. Todos los especialistas aseguran que esta es una tendencia irreversible que iba a ocurrir en las siguientes décadas, pero que se aceleró drásticamente. Las cuarentenas obligatorias a nivel mundial impulsaron la evolución de millones de negocios que antes vendían únicamente de manera presencial a los clientes que se apersonaban al local. Al mismo tiempo, aquellos que ya venían operando de manera remota y que vendían con catálogos en línea crecieron. Y también nacieron cientos de miles de pequeños, medianos o grandes negocios que no requieren de un local comercial para vender sus productos y servicios. El comercio en línea no se trata exclusivamente de vender mercancías o productos como ropa, zapatos y equipos electrónicos. Puedes vender prácticamente de todo, mientras no sea nada fuera de las leyes. Desde cursos en línea para enseñar casi cualquier disciplina, hasta entretenimiento a través de plataformas como YouTube. Estas ventas permitirán, eventualmente, obtener ingresos. Las clases en línea para formar profesionales es una medida que muchas universidades de prestigio están tomando para adaptarse al cambio. ¿Eres chef profesional? Actualmente no es indispensable alquilar un espacio local para enseñarles a tus alumnos. Puedes hacerlo en línea y desde la comodidad de tu casa. Claro, tanto tú como tus alumnos tendrán sus propias limitaciones, pero siempre habrá alguien interesado y una manera para hacer que funcione. El comercio en línea está en auge y continuará así. Si tienes la oportunidad de sacarle provecho, no lo dudes. Se trata de vender productos físicos o digitales, educación, entretenimiento, información valiosa o herramientas. Negocio número 4. Marketing digital. Una agencia de marketing especializada en redes sociales no es más que una empresa de publicidad que tiene como enfoque generar ventas para otras compañías a través de Internet y que utiliza una variedad de estrategias, herramientas y campañas que implementa mediante las redes sociales más importantes y demás medios digitales. Ahora, con tantos negocios, empresas, marcas y vendedores en línea con interés en hacerse notar o posicionar mejor en el mercado, el marketing digital también está experimentando un repunte y crecimiento muy grande en comparación con la década anterior. Hay cientos de miles de negocios en todo el mundo intentando adaptarse a la transición forzada hacia el mundo online y a las ventas a través del mismo, por lo que la gran parte de estos negocios están y estarán interesados en conseguir la ayuda indispensable para hacerlo de manera exitosa. Como el señor italiano de 60 años y que tiene más de la mitad de su vida con la misma zapatería, va a aprender a vender por Internet. Necesitará ayuda en prácticamente todo, desde crear la página, la imagen del producto hasta organizar un cronograma de publicaciones. Es cierto que este mercado posiblemente esté saturado de ofertas en marketing digital, pero es un mercado que va a crecer en demanda, por lo que es el momento de empezar, y la buena noticia es que no necesitas inversión grande para hacerlo. Solo debes comprar un equipo modesto, obtener habilidades, ganar experiencia e ir por tu primer cliente. Negocio número 5. Inversión en la bolsa. La inversión en la bolsa es un negocio que nunca descansa, porque cuando no se está invirtiendo dinero o vendiendo acciones, se está investigando cuál será la siguiente compañía en la que se comprará participación. Sobre invertir, Warren Buffett dijo: ten miedo cuando los demás son codiciosos, sé codicioso cuando otros tengan miedo. Esta frase aplica a la perfección en estos tiempos de incertidumbre e inestabilidad. Normalmente, los mercados colapsan cuando las personas, por miedo a perder su dinero, empiezan a vender sus activos a precios bajos.
Este suele ser el mejor momento para los inversores inteligentes, quienes pueden comprar acciones de muy alto potencial a precios económicos y apostar a la recuperación del mercado. Son quienes ganarán en grande. Aunque es importante mencionar que no hay garantías de que las acciones de todas estas empresas se recuperen, algunas seguramente irán a la quiebra. Así que lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de investigar a profundidad, saber nociones de análisis fundamentales y técnicos, y si es posible, buscar asesoramiento profesional. También, y quizás lo más importante, invertir pensando en el largo plazo. Si bien es cierto que la crisis sanitaria ha golpeado duramente a casi todas las economías del mundo, también ha hecho crecer nuevos mercados y ha promovido la evolución en muchos de los aspectos del comercio. Tener información y saber cuáles serán los productos y servicios más demandados es una oportunidad para que cualquiera pueda empezar su negocio desde cero o renovarlo completamente. Estamos entrando en una década que, aunque complicada, también trae muchas oportunidades. Aprovéchala. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaYtransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué estos 5 negocios van a despegar en el 2021. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.